Buenas tardes a todos. Con permiso, me voy a poner aquí abajo. Primero que nada, quería agradecer al Ateneo y a la Junta Directiva del Ateneo la posibilidad que me ha dado de acudir hoy, precisamente que es el día contra el Alzheimer. Me ha dicho mi esposa que lo recordara y lo recuerdo. Vamos a hablar hoy del eje diencéfalo hipotálamo hipófiso ovárico, que suena muy rimbombante, y de verdad que tengo un enemigo importante, que es el tiempo y la materia expositiva. Quiero decirles que lo que diga hoy es muy poco de mi propia cosecha. Todo lo que digo yo está escrito en negro sobre blanco en los libros de texto, y no hace falta que sean modernos, sino la medicina clásica. Quizás le vamos a dar un enfoque un poquitín amigable, incluso familiar, pero desde luego es medicina con mayúsculas. Y la intención es recordar conceptos, solventar dudas si es que surgen dudas y si sé solventar esas dudas, y por otra parte concienciar también a los hombres, porque convivimos con las mujeres y hay que entender cómo funcionan las mujeres. De todo lo que las palabras que acaba de decir Pedro, que le agradezco, no hagan caso, quédense simplemente con lo de médico. Cuando yo tenía 15 años, en el año 1965, yo tenía claro que quería ser médico. Y el año siguiente ingresé en la Facultad de Medicina. Y la verdad es que me pareció enormemente grande. A mitad de carrera yo tenía también claro que quería ser ginecólogo. Y como ha dicho Pedro, pues en el mes de junio pues celebramos las bodas de oro de la promoción o de la profesión con los compañeros de promoción. Todo ese tiempo yo he estado dedicado a intentar velar por la salud de la mujer. Y lo he intentado hacer, y me di cuenta el otro día, pues hará unos 15 días aproximadamente, los padres de esta niña pues me dijeron que la tranquilizaba. Y la verdad es que eso es lo que yo he hecho durante toda mi carrera, intentar tranquilizar a las mujeres. En el año 2003, en el Congreso Nacional de la Especialidad en Santander, yo fui director del simposio oficial con 5 ponencias de unidades de ginecología oncológica. En aquel entonces estas unidades no estaban inventadas en España, creo que tampoco estaban inventadas en Europa. Y lo que propusimos en esas unidades es, con la premisa del siglo XVI de curar a veces, mejorar a menudo, pero cuidar siempre, pues eso entroncaba directamente pues, con mi forma de ser y con mi forma de actuar. Bueno, conseguimos, o nos pusimos como objetivo de la oncología ginecológica, como no podía ser otra cosa, curar la enfermedad. Si eso no era posible, aumentar la supervivencia, pero siempre intentando mejorar la calidad de vida. Y en el caso de que la medicina no lo pudiera curar la enfermedad, pues simplemente hacer un alivio sintomático, mantener la calidad de vida y mantener la dignidad de la persona, pero siempre cuidando esto. Sobre todo de cara a los médicos residentes, dijimos que los ginecólogos oncólogos, que no hay especialidad en España, ni la había ni la hay, el ginecólogo oncólogo tiene que ser primero médico, evidentemente, después ginecólogo, con el compromiso humano que tiene el médico, y tener formación en oncología. ¿Y para qué? Pues para atender y tratar a las enfermas que están afectadas de cáncer ginecológico, y por otra parte, además, para atender y tratar a las enfermas que están afectadas de un cáncer de cualquier localización, pero que tienen problemas ginecológicos, llámese menopausia, llámese anticoncepción, llámese sexualidad, etcétera. Parece que es costumbre buscar una frase que sea acorde con el tema que estamos dando, y buscando encontré esta que me pareció directa y me pareció muy concisa, cuando además estaba dicha por una mujer, Marilyn Monroe, mejor dicho, Norma Jean Mortenson, que fue
influencer, se dice ahora, en los años 40, en los años 50 y en los años 60. Lo fue la semana pasada y lo será la semana que viene. Sigue siendo influencer. Pero además que estaba dotada de una inteligencia natural muy por encima de lo normal. Y quiero también nombrar pues, a Javier García Tena. Es una persona joven, novel, de Ruzafa, y que no tuvo otra cosa que hacer durante la pandemia que recoger todos los escritos en verso que había escrito sobre la mujer y editar este libro, Lo que me prohibí decir. Y lo traigo porque evidentemente el centro de este libro es precisamente la mujer. No lo busquen en las tiendas porque no se ha puesto a la venta nunca, pero sí que busquen a su autor en las redes sociales porque merece la pena oírlo. Lo ha dicho ya también Pedro, que nos reunimos Vicente Bosch y él y yo después nos reunimos y diseñamos estas 4 conferencias, estas 4 charlas y resolvimos empezar por el principio. Y el principio no era ni más ni menos que hablando de las hormonas sexuales en la vida de la mujer, que no es ni más ni menos que la traducción en lenguaje real de ese primera o segunda diapositiva con un título muy rimbombante del eje hipotálamo hipófisis ovárico. ¿Pero qué son las hormonas? Bueno, pues las hormonas no son ni más ni menos que unos mensajeros químicos que están segregados por unas glándulas de secreción interna que aprovechan las redes arteriovenosas del cuerpo y que median en nuestro desarrollo, en nuestro equilibrio y en nuestro bienestar general. Y vamos a hacer un breve repaso de las hormonas más importantes que actúan en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer. En primer lugar, el hipotálamo segrega la oxitocina, que es una hormona que lo que hace es poner en marcha el mecanismo del parto. Es una hormona que muchos utilizan. En cada mecanismo del parto se inyecta la oxitocina o la segrega la propia mujer. Es la hormona del abrazo, es la hormona del afecto. El tálamo segrega la melatonina, que lo que hace es, al combinar el ritmo del sueño y de la vigilia, evidentemente la falta de melatonina va a producir insomnio, y además también puede producir un debilitamiento de nuestros procesos cognitivos. Las hormonas tiroideas regulan la velocidad para quemar calorías y la rapidez del latido cardíaco. Estas hormonas tiroideas, si el tiroides funciona bien, nosotros funcionamos bien. Si el tiroides funciona muy rápido, nosotros vamos como una moto. Si el tiroides, por el contrario, funciona muy lento, pues vamos como un caracol. Pero son hormonas que están muy imbrincadas en el ritmo menstrual de la mujer. La dopamina es una de las grandes, es una hormona grande, es la hormona que ni más ni menos lo que hace es intercomunicar las neuronas del sistema nervioso entre sí, y eso es tan sencillo como que es imprescindible para vivir. Sin eso no se puede vivir. Por lo tanto, no es extraño que regule todas estas funciones que hay aquí, que son importantísimas: la locomotora, la muscular, la del sueño, la de la actividad cardíaca, etcétera. Encima de cada uno de los riñones hay unas glándulas pequeñitas, que son las cápsulas suprarrenales, que segregan una hormona que se llama la adrenalina. Y esa hormona lo que hace es poner en alerta al organismo frente a una agresión externa inminente y normalmente de peligro. ¿Quién no ha tenido un subidón de adrenalina? Todos, yo creo que todos. Nuestras amigas las endorfinas, estas son las happy flowers de las hormonas. Estas son unas hormonas que actúan como si fuera una droga natural, que segrega el propio organismo, que es completamente inocua y que además no es adictiva y que reducen la percepción del dolor. Cuando se segregan estas hormonas estamos eufóricos en cualquier situación de la vida que tengamos. El timo regula las células T y el sistema inmunológico, que tan en boga ha estado en la pandemia que estamos pasando, y el páncreas segrega la insulina, que todos sabemos que es la hormona que regula nuestros niveles de azúcar en sangre. Y luego, por último, tenemos las hormonas sexuales claramente diferenciadas entre el hombre y la mujer.
En el hombre los testículos segregan la testosterona, mientras que en la mujer los ovarios segregan los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Y a su vez, tanto la del hombre como la de la mujer está regulada por dos glándulas que segregan por dos hormonas que segregan una glándula que está justo en el centro de la cabeza, que es la hipófisis. Estas hormonas sexuales femeninas están más o menos dormidas desde el nacimiento a lo largo de toda la infancia hasta aproximadamente los 10 años. A partir de los 10 años empiezan a despertarse estas hormonas y empiezan a verse las secuelas de su funcionamiento. Y esas secuelas son el desarrollo de los genitales sexuales de la mujer o de la niña, que se desarrollan primero con el nacimiento, con el crecimiento del vello púbico, el botón mamario y la primera regla, y a los 13 años eso tiene que estar ya prácticamente consolidado. Estas hormonas son las responsables de todos los procesos de fertilidad de la mujer, de la evolución del embarazo y del desarrollo del ciclo menstrual. ¿Pero de dónde proceden estas hormonas sexuales de la mujer? Pues estas hormonas sexuales de la mujer proceden primero de su propio cuerpo, pero también proceden de la farmacia. Las hormonas que se venden en la farmacia son las mismas que segrega el cuerpo humano. Lo que pasa es que en formato de medicamento. Y vamos a ver primero cómo el propio cuerpo segrega estas hormonas. Y para saberlo vamos a hacer como hacía Leonardo da Vinci. Vamos a intentar demostrar cómo somos y cómo funcionamos. Leonardo da Vinci se jugaba la vida literalmente explicando esto con sus dibujos. Yo espero que nosotros la vida no nos la juguemos. Y tenemos que distinguir entre los distintos periodos de la etapa de madurez sexual, desde la infancia hasta los 50 años, y en segundo lugar la etapa de la menopausia, que como ha dicho Pedro, pues será motivo de una charla posterior. Bueno, pues para saber cómo somos, pues no tenemos más remedio que explicar los genitales internos, que son los encargados de producir, como hemos dicho, esas hormonas sexuales. Es la matriz, las dos trompas y los dos ovarios. Y lo primero que llama la atención en el dibujo es que esos genitales internos están muy bajo en el abdomen, pero muy bajos, es justo en el hueso, detrás del hueso del pubis, o en el pliegue de los vestidos de la Venus de Milo, o en la marca que deja el bikini hoy en día moderno. No me resisto a la tentación de presentarle dos fotografías reales de los genitales internos de una mujer obtenidas en el curso de una intervención por laparoscopia, por tubitos. Quien no quiera cierra los ojos, yo diré ya, y no se preocupe porque después vamos a hacer lo mismo pero en dibujos, o sea que ya. Bueno, pues hay demasiada luz, pero en fin, ustedes ven aquí, lo primero que llama la atención es que el fondo de la diapositiva es un fondo muy brillante. En segundo lugar, es un enorme universo para según qué cosas, desde luego para los propios órganos, pero si estamos hablando de células, esto es un universo. Luego vemos que hay un bulto, que es esto de aquí, que es la matriz. Esa toma está hecha desde arriba hacia abajo y de detrás adelante, o sea, está hecha así, no así ni así. Entonces este bulto es la matriz, esto de aquí es la trompa izquierda, esto es la trompa derecha y este bulto blanco es el ovario, en este caso el izquierdo. El derecho está tapado visualmente por la propia trompa. Si la vemos desde arriba directamente cenital, esto es la matriz, la trompa izquierda, trompa derecha y los dos ovarios. Y en dibujo, ya pueden abrir los ojos, tenemos la matriz, aquí las susceptibilidades. Tenemos la matriz, las dos trompas, los dos ovarios, y este túnel que se dibuja aquí es la vagina, que es donde se aloja el pene en el momento del coito. Y este tope de aquí es donde está muy de moda, donde topa el pene en el coito. Aquí se depositan los espermatozoides que van a subir por el interior de la matriz y llegarán hasta donde tengan que llegar. Bueno, pues vamos a ir. Les he dibujado aquí una línea de puntos que quiere representar esa superficie brillante que estaba en el fondo de la diapositiva. Imagínense ustedes la mesa del comedor de su casa, que tiene el mantel puesto, y tienen ustedes 4 servicios para 4 personas, todos los platos, todos los vasos, las copas, los cubiertos, etc. Y con mucho cuidado vamos a poner encima de eso, vamos a dejar caer una tela de esas finísima, un tul, como todos tenemos en casa. Y ese tul lo que va a hacer es tapizar discretamente todo lo que tenemos encima de la mesa.
Pues eso es el peritoneo, y eso es lo que hace el peritoneo con los órganos que hay dentro de la barriga. Este peritoneo va desde aquí, porque esto es una caja que es el tórax, esto es otra caja que es el abdomen, y esto es otra caja que sirve para pensar, aunque hay gente que no. Pero bueno, pues en esta parte de aquí el peritoneo recubre desde aquí, que es el diafragma, hasta aquí abajo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de delante a atrás, o sea que es una bolsa, ¿vale? Y algunos cubiertos, por ejemplo, lo que sea, por algunos cubiertos perforan esa tela. Por ejemplo, en este caso, los ovarios. Los ovarios están dentro de la barriga, pero han perforado el peritoneo. Y esto de aquí, este tope, que es el cuello de la matriz, pues también está fuera del peritoneo. Bueno, pues vamos a ver la matriz. Esto es la matriz, ¿vale? Si ustedes se ponen en la mano una pera, tienen algo que tiene la misma forma, el mismo tamaño y el mismo peso que la matriz de una mujer, ¿vale? Y si cortan esa matriz por la mitad, la pera por la mitad, como está la matriz, pues verán que la morfología es muy parecida. Si descorazonan la pera y le quitan estas fibras, pues tenemos la cavidad que tiene la matriz, es que es prácticamente igual. La pera tiene piel, pues bueno, la matriz también tiene piel, que es esa tela que hemos dejado caer, el peritoneo. La pera tiene una parte estrecha, pues la matriz también tiene una parte estrecha, que es el cuello de la matriz. Y ese cuello de la matriz es una puerta, es una cancela que está cerrada, que cuesta abrirla, que cuesta sangre, sudor y lágrimas, literalmente, para que se abra. Y se abre para que deje entrar y para que deje salir. Para que deje entrar, por ejemplo, pues una cámara de televisión para ver las enfermedades que hay aquí dentro y que deje salir, por ejemplo, la sangre de la regla o el feto. Si nosotros la pera, en vez de estar plantada, la ponemos así y la matriz en vez de estar, y la mujer en vez de estar de pie la acostamos, estamos viendo el cuello de la matriz tal como lo ve el ginecólogo en la consulta. Y este agujerito de aquí es la puerta de entrada de todo el interior de aquí, ¿vale? Si se dan cuenta, no tiene más diámetro que la punta de un bolígrafo, no más. Y eso se va a dilatar para dejar pasar por ahí un feto de 2, de 3 o de 4 kilos. Barbaridades, ¿eh? Bueno, la pera también tiene una parte ancha y la matriz tiene una parte ancha que es el cuerpo de la matriz. Y tiene una cavidad, ya lo hemos dicho, que es donde va a vivir el feto durante 9 meses. Tiene esta parte blanca que también se prolonga por el cuello de la matriz, que es muscular y que me perdonen los puristas anatómicos, pero es una musculatura parecida a la del brazo, perdón los puristas, pero es muscular. Y tiene forma helicoidal, tiene forma de hélice, y empieza aquí y acaba aquí, y empieza aquí y acaba aquí. Y cuando se contraen esas fibras musculares, lo que hacen es exprimir el contenido del útero y sacarlo fuera. Vamos a ver ahora el desarrollo de esta capa, la vamos a hacer grande, a ver si me sé explicar. Miren, esto de aquí nos estamos refiriendo a esto de aquí, ¿vale? Todo esto es la pared de la matriz, que tiene la parte esta amarilla, que es la muscular que acabamos de decir ahora mismo. Inmediatamente pegada a ella tiene esta parte verde, que es esta de aquí, que es la cara, el principio de la capa interna de la matriz que no se mueve, que se llama endometrio. Y por encima de ella, o hacia adentro, tiene esta parte de aquí que está en azul, ¿vale?, que es la parte restante de la cara interna que va a subir y bajar de grosor en función del día de la regla, en función del día del ciclo, y que cuando se produce la regla lo que se está cayendo es esta parte, digamos, móvil de la cara interna de la matriz. Frases lapidarias. La matriz es el único órgano del cuerpo que está sano y sangra, ¿vale? Normalmente los órganos no sangran. La matriz se pasa la vida obedeciendo las órdenes que le dan las hormonas de otros órganos. Y la matriz, a lo largo de toda la vida de la matriz y de la mujer, no segrega ni un solo gramo de hormonas. Además, la matriz no cumple ninguna función ni hormonal ni sexual, ninguna. Entonces, ¿para qué sirve la matriz? Pues bueno, la matriz sirve ni más ni menos que, ya lo hemos dicho, como habitación del feto.
Durante 9 meses la matriz va a albergar al feto y le va a dar de comer. Hasta aquí la matriz. Y ahora vamos al siguiente, que son los ovarios. Los ovarios, estos obedecen, pero mandan más que obedecen. Son dos, derecho e izquierdo, y tienen una estructura y un tamaño muy parecido a la nuez. Tienen una cáscara, como la nuez, que es esta cáscara de aquí, y tienen la parte de dentro. Y esta parte de dentro está rellena de unos puntitos negros, que quizás en la primera fila los vean, en las últimas filas no lo van a ver, que están también en reposo, y que están en reposo desde que nace la mujer, desde que nace la niña, hasta los 10 o 12 años. Y a los 10 o 12 años, de repente, de estos puntitos negros hay un grupo entre 3 y 30 que, merced a las hormonas que segrega la hipófisis, empiezan a despertarse y empiezan a crecer de tamaño. Y al cabo de 2 o 3 días, esos puntitos ya son un poco más grandes y en la cuarta fila ya las ven. Y 2 días después son un poco más grandes y en la sexta fila ya los ven. Y cuando han pasado 14 días desde el inicio del desarrollo de esos puntitos, de los 30 o de los 3, hay uno que permanece y se hace fuerte y los demás desaparecen, que es este de aquí. Y esto de aquí, que se llama folículo primario, estos de aquí tienen forma de huevo frito. No me digan ustedes que no. Esto es la yema y esto es la yema. La yema es el óvulo, ¿vale? Esto de aquí es la clara y esto de aquí es la clara. Bueno, pues el día 14, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas formaciones reciben hormonas y producen hormonas. Cuando se produce esta formación, y vuelvo a repetir, 14 días después de que estos puntitos empiezan a desarrollarse, se acerca a la costra del ovario, revienta literalmente la corteza del ovario y entonces la yema sale fuera a ese espacio enorme y ya lo recogerá quien lo tenga que recoger. Esto es el ovario, aquí se ve que está rota la costra y aquí está saliendo y esto es el estallido que ha producido la rotura. Esta es la fotografía, hasta el año 2008 solamente había esa fotografía y yo no tengo conciencia de que haya más. Esto es el ovario, esto es la clara y esto es la yema que está saliendo. Ya se ha producido la ovulación, ha salido la yema y se queda toda la parte esta restante, que era líquida. Bueno, pues esa parte se opacifica, toma un color amarillo huevo, un color amarillo, que es esto de aquí, que es el tan amarillo que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Si ha habido fecundación, entonces hay un embrión pequeñito de 8, 10 o 12 células, que es esto. Y ese embrión, en las primeras horas, de repente dice, yo tengo hambre, yo quiero comer. Y hace esa llamada porque él segrega una hormona que es la beta-HCG. Esa hormona estimula este cuerpo amarillo, ese cuerpo amarillo segrega una de las hormonas sexuales del ovario y nutre al embrión. Cuando el embrión ya toma carta de naturaleza y la placenta se desarrolla, es la placenta la que nutre al embrión. Vamos a ver, los puntitos esos negros que después van a acabar como si fueran huevo frito, como si fuera, esos puntitos son limitados y eso es una herencia que cualquiera de ustedes, mujeres que están aquí, han heredado de su madre. Cuando ustedes eran un feto de 6 meses y estaban dentro del útero de su madre, ustedes tenían unos 6 millones de esos puntitos negros. Cuando ustedes nacieron, de 6 millones se quedaron en 2 millones. Y cuando tuvieron 18 o 24 años, entonces de 2 millones se quedaron aproximadamente en 200.000. Y eso poco a poco se va gastando hasta que se queda en 0. La mujer no tiene ninguna facultad de producir más puntitos de esos negros. Cuando se acaban, se han acabado. Y cuando la mujer llega a esta situación de 0, está en situación de menopausia. ¿Y por qué se produce ese descenso? Pues se produce por la edad, se produce por determinadas enfermedades del ovario, se produce por cirugía. Si nosotros quitamos un trozo del ovario, quitaremos la parte mala. Pero todos los puntitos que estén alrededor de esa parte mala, 2.000, 3.000, 4.000, lo que sea, nos lo llevamos. Si tenemos que quitar el ovario completo, pues entonces todos los puntitos de ese ovario completo desaparecen y solo quedan los del otro ovario, que es suficiente para mantener fertilidad y hormonas. Una cuarta parte de los 2 ovarios es suficiente. Pero si por el motivo que sea tenemos que quitar los 2 ovarios, a la mujer la convertimos en menopáusica. Y da lo mismo que la mujer tenga 20, que 30, que 40, que 50 años, menopáusica. Y además es una menopausia exactamente igual que la menopausia natural, con diferencias de contexto.
Si nosotros aquí ahora mismo encendemos un mechero, nadie se entera que la llama está encendida. Pero si esta noche Pedro nos deja esto a oscuras y encendemos el mismo mechero, todo el mundo nos damos cuenta que la llama está encendida. La llama es la misma, el mechero es el mismo, la habitación es igual, pero el contexto es completamente distinto. No es lo mismo tener una menopausia a los 20 que a los 50. También algunos tipos de quimioterapia, según la quimioterapia y según la sensibilidad del tejido del ovario, puede producir menopausia. En resumidas cuentas, estamos diciendo que esos puntitos negros evolucionan de puntitos negros a huevo frito, de huevo frito sueltan la ovulación, sueltan el óvulo, cuerpo amarillo, y siguen un proceso que es el ciclo menstrual, o ciclo ovárico, o ciclo hormonal, que dura 28 días aproximadamente, ¿vale? Y eso se produce ni más ni menos que porque hay unas curvas de funcionamiento de las hormonas que hemos dicho, que son la azul y la negra, que son ováricas, el estrógeno y la progesterona, y las otras dos, que son las que produce la glándula de la hipófisis. Si se dan cuenta, al principio, en días de menstruación, los niveles de estas hormonas son prácticamente cero, y esos niveles van subiendo poquito a poquito hasta que llega el día 14, y en el día 14 se produce un aumento desmesurado de 3 de ellas, se produce un pico, y coincide con la ovulación. Esto produce la ovulación, no al revés, ¿vale? Después, poco a poco, estas hormonas van bajando, estas dos van bajando hasta niveles cero, el estrógeno baja pero vuelve a subir otra vez, y la progesterona, que iba subiendo poco a poco, sube del todo. Pero no se piensen, no se fijen solamente en las curvas, en los valores numéricos de las hormonas, sino fíjense en los efectos que se producen en los tejidos sobre los que actúan las hormonas, o sea, los tejidos diana, porque están cambiando continuamente en la mujer en función de los números de estas hormonas. Y así, por ejemplo, cualquier mujer habrá notado que a mitad de ciclo tienen más flujo vaginal del normal, más abundante, más viscoso, más fluido y más pegajoso. Eso se produce por el aumento del estrógeno, y ese líquido, esto va a favorecer el ascenso de los espermatozoides para producir la fecundación. De la misma manera que la glándula, la saliva, la piel, las articulaciones van cambiando continuamente cada día como consecuencia de los niveles hormonales. Otros, por ejemplo, la temperatura basal. Los hombres, si jugamos un partido de fútbol, nos cambia la temperatura, pero si no, tenemos la misma temperatura todo el mes. La mujer no. La mujer tiene una temperatura rondando los 36,5 antes de la ovulación, pero después, en la segunda parte, tiene una temperatura que es significativamente superior sin ser fiebre. 37, por ejemplo. Y eso coincide con el pico de la progesterona. ¿Por qué? Pues porque la progesterona tiene un efecto termógeno, tiene un efecto de aumentar la temperatura. Todos hemos visto reportajes de animales y hemos visto que las hembras le dan calor a las crías. Pues lo matéis pero en quereguilles, ¿vale? Y luego también hay cambios en la capa de dentro de la matriz, la que hemos dicho que tiene una parte fija y otra variable a lo largo de los días. En los días de la menstruación es muy delgadita y luego poco a poco va aumentando de grosor, como también de vasos. Vamos a incidir en esto. Todo esto regulado evidentemente por la cabeza. Aquí tenemos esta capa de dentro de la matriz que cambia el grosor. Esta es la capa, la parte que no se mueve, los días de la regla, las 4 hormonas que están con niveles bajos y la capa de dentro de la matriz que esos días está delgadita, delgadita, delgadita. Hasta el día 14 aproximadamente empiezan a crecer, hasta el día 14 empiezan a crecer las hormonas, crece esta y crece la verde, y aumenta el grosor de la capa interna del endometrio y aumentan los números de vasos y la flexuosidad de los vasos. Hay más sangre. A partir del día 14 hasta el día 21 hemos dicho que el estrógeno baja pero vuelve a subir y la progesterona sube otra vez. Y entonces vemos que hay un nivel máximo de tejido y hay un nivel máximo de vasos y hay un nivel máximo de glándulas. ¿Y por qué esto? Me imagino que ustedes habrán visto a los agricultores de la huerta de Alboraya, de donde sea. Y esos agricultores en un momento determinado pasan el arado, la tierra se abre, la
la tierra se esponja, se le tira fertilizante y después se tira la semilla. Pues lo mismo. Esto está preparado para que ahí enraíce el embrión en el momento en que se ha producido la fecundación. Es una riqueza absoluta de tejido y es una riqueza absoluta de sangre y de glándulas para darles de comer al embrión. Es un caso enorme porque además algunas hormonas se disparan, otras desaparecen y aparecen otras. Si no hay gestación, si no hay fecundación, toda esa preparación no sirve para nada, absolutamente para nada. Y ese tejido que ha crecido no tiene razón de ser, absolutamente nada. Una de dos, o sigue creciendo cada mes y sale por las orejas, o se desvitaliza y sale por la regla, que es lo que pasa. Y también se produce un caos porque todas las subidas bajan otra vez y volvemos a empezar al territorio de salida. Y vuelvo a repetir, eso sin olvidar todos los tejidos que su funcionamiento dependen de los niveles hormonales. Todavía vamos a profundizar más la capa de dentro de la matriz, la capa fija. Esta capa de dentro de la matriz es esta roja, acuérdense. Fíjense en este ovario que ha soltado el óvulo, ha soltado la yema. Estamos entonces en días de ovulación, luego por lo tanto estamos en este grosor de aquí. Imagínense ustedes que este día, y no este ni este, sino este, hay un coito. Y entonces se sueltan los espermatozoides, que se depositan aquí, como hemos dicho. Los espermatozoides encuentran ese líquido, ese flujo viscoso, y entonces tienen mucha más facilidad, dentro de la dificultad, mucha más facilidad para subir por el interior de la matriz y llegar hasta la trompa, que dicho sea de paso, es una tubería como las que hay por aquí, ¿vale? Al mismo tiempo, la trompa busca en ese espacio enorme que hay dentro de la barriga, busca el óvulo que ha soltado y lo chupa en el interior de la trompa. Los espermatozoides, los 70 millones que se sueltan cada vez, uno al final consigue contactar con el óvulo, lo fecunda y se produce la fecundación y el embrión. Después hay unos pelillos pequeñísimos en la nariz que lo que hacen es transportar ese embrión, ese óvulo que está fecundado, lo transportan y lo anidan aquí en la pared interna de la matriz. Y ya estamos aquí, o sea, aquí se ha producido la ovulación, aquí se ha producido el coito, aquí aproximadamente tarda un día o día y medio en subir este recorrido, el óvulo tarda también un día y medio aproximadamente en hacer este recorrido y una vez fecundado tarda 8 días aproximadamente en llegar hasta aquí. O sea, de aquí, que es de que se produce la ovulación, tarda 8 días, que da tiempo a que la tierra esté fecundada. Y entonces enraiza el embrión. Esto de aquí, si lo ven, son los pelillos que hay dentro de la trompa para trasladar el óvulo. Y no vean aquí ni nariz ni oídos, estos son células. Nosotros tenemos 37 billones de células y aquí hay 10 o 12 células, no hay más. Bueno, en resumidas cuentas, las hormonas ováricas, los estrógenos, producen un crecimiento en grosor de la capa de dentro de la matriz y ese flujo vaginal que favorece el ascenso de los espermatozoides, y la progesterona alimenta la segunda mitad del ciclo y el embrión en esa segunda mitad del ciclo. Esto está claramente destinado a un embarazo, claramente, no hay otra función. Y si no hay embarazo, pues en su defecto se produce la regla. Bueno, esto es un caos, porque ya digo que es una subida y bajada de hormonas y una respuesta como pueden de los tejidos, más o menos en función de los niveles, pero que están muy organizados, siempre y cuando la mujer también esté organizada, porque perfectos no somos nadie y alguna alteración tiene la mujer. ¿Qué acciones tienen los estrógenos? Pues regulan el ciclo menstrual, afecta todo esto, el aparato genital, los vasos sanguíneos, los vasos propios del corazón, los huesos, las mamas, la piel, etc. Los caracteres sexuales secundarios, regulan el metabolismo de las grasas, del colesterol, de la distribución de la grasa corporal. Todo esto lo veremos cuando hablemos de menopausia, e impiden la salida de calcio del hueso, la pérdida. También cambios psicológicos, cambios de humor, etc.
Y la progesterona pues desarrolla la capa de dentro de la matriz, hace que funcione la placenta. Y una cosa muy importante, en las primeras horas de vida el embrión es un cuerpo extraño y el cuerpo de la mujer lo considera como un cuerpo extraño y lo va a eliminar como elimina una pincha del dedo. Lo que pasa es que la progesterona actúa y dice, Jeff, ese eres tú, esa es parte tuya, y entonces lo asume como propio. Por lo tanto, al final los estrógenos preparan el aparato genital femenino para la ovulación y para la fecundación, mientras que la progesterona facilita la anidación y el desarrollo en los primeros compases del embarazo y de la lactancia. Tienen que estar los dos y además en una proporción determinada, porque si se desbalancea, si se cambia la combinación, es peligroso. Sobre todo siempre se hace a efectos de los estrógenos, y los estrógenos ellos solos, cuando hay matriz por en medio, puede ser peligroso. Bueno, esto es una matriz, digamos, normal, y esto es la matriz ya a punto de dar a luz. Este es el cuello de la matriz y este es el cuello de la matriz, ¿vale? Este cuello de la matriz está tapado, no es tabique, está tapado, es puerta, pero además el flujo se concentra ahí y se forma un tapón mucoso. Estas raíces de aquí de la placenta son esos vasos que había en la capa de dentro de la matriz que están más desarrollados y forman la placenta. Esto de aquí es el saco vitelino de la placenta, aquí dentro está el líquido amniótico y esto de aquí es la musculatura, que es esta de aquí. Y fíjense que el feto tiene forma de obús, de bala de cañón, bala de obús. Cuando esta musculatura se contrae, como hemos dicho, de arriba a abajo, lo que hace es empujar para que esto vaya hacia abajo. Y por física elemental, cuando esto empieza a apretar, lo primero que falla es no la pared, sino la argamasa que une a la pared, el tapón mucoso. Ha roto el tapón mucoso, ha salido. Después, si sigue apretando, pues lo que falla es lo más débil, que es la membrana del saco amniótico, no la pared. Y entonces, ¿qué hace? Rompe aguas. Y después, si sigue apretando, la apertura del cuello de la matriz, que era como un rotulador, pues se dilata hasta dejar pasar un feto de 3 o de 4 kilos. Bueno, realmente el embarazo es una auténtica revolución. No hay que contar a todas las mujeres que han tenido hijos lo que se siente en un embarazo, no solamente los cambios físicos, sino también la montaña rusa emocional que conlleva ese embarazo. Y es una revolución, y alguien podrá decir, oiga, no se ha exagerado, esto es una cosa completamente natural. Pues claro que es natural, pero natural no es fácil. La muerte es natural y tampoco es fácil. Son los dos episodios más difíciles que tenemos que pasar las personas humanas. Fíjense que se producen de entrada unos cambios drásticos en la estática de la mujer. Esto pesa 8 kilos. Y 8 kilos en la barriga pesan. Eso significa que para no caernos de morros, que dicen en mi pueblo, hay que tirar la columna vertebral hacia atrás, la pelvis hacia adelante y andar como unos patos, que es como andan las embarazadas. La progesterona pues hace todos los efectos que tiene que hacer, pero además tiene un efecto, tercer efecto, digamos, no hormonal, induce al sueño. Las mujeres embarazadas al principio que se duermen por las esquinas no es porque estén cansadas, están porque tienen progesterona a manta, y la progesterona dice, cuídate, descansa, y la hace dormir. Los estrógenos aumentan la matriz 10 veces, imagínense ustedes con una altura 10 veces la suya, pues la matriz aumenta 10 veces. La gonatrofina coriónica es la hormona que alimenta al feto y en la farmacia se utiliza para inducir la ovulación si tenemos problemas. El lactógeno placentario fabrica la leche y la oxitocina, aparte de producir las contracciones del útero, crea el sentimiento maternal de la mujer. Esto no es poesía, esto es oxitocina. La oxitocina hace que el sentimiento maternal crezca hacia su hijo. Resumidas cuentas, un caos hormonal que no es muy frecuente, afortunadamente, porque son 3 o 4 o 2 embarazos a lo largo de la vida, pero que es muy organizado. En resumen, los ovarios mandan sobre la matriz, mandan sobre la vagina, mandan sobre la mama, sobre la saliva, sobre la lágrima, sobre la piel y sobre todos los órganos. Diana, no me cabían más flechas. La hipófisis manda sobre el ovario, la corteza suprarrenal, cerebral
actúa sobre la hipófisis y, en resumidas cuentas, las hormonas sexuales ováricas son los estrógenos y la progesterona, pero hay que tener en cuenta que quien manda, manda y el que no obedece. Y eso sin perder de vista que en un momento determinado el sargento, que es el ovario, dice yo mando también. Y entonces le manda una acción de feedback, una acción retrospectiva hacia la hipófisis. Bueno, pues en resumidas cuentas, esto es la explicación a machamartillo del título de la conferencia, del eje diencéfalo hipófiso ovárico. Y espero que no me la piden porque son frases lapidarias. La regla es una consecuencia, no es una causa de nada. La regla es un fallo de un embarazo. Cuando se producen todos los cambios hormonales y no se produce un embarazo, por defecto se produce la regla. O sea, en resumidas cuentas, la regla no sirve para nada. ¿Alguien? ¿Pero qué es la regla? Es así, es así. Bueno, para vender compresas, sí. ¿Y qué es la regla? Pues hombre, si hay un aumento de tejido que se va a tirar y hay un aumento de sangre, pues la regla es esos trozos de tejido que a veces son visibles en la compresa, yo creo que todas lo han visto, y la sangre que se pierde por ahí. Es la mezcla de las dos cosas, más algún líquido. ¿Y de qué color es la regla? Pues ¿cómo va a ser? Pues si es sangre, pues la regla es roja, pues ¿cómo va a ser? Oiga, es que yo tengo la sangre, la regla negra, o la mego es como si fuera una yacaeta. Pues miren, si nos pinchamos en el dedo, la sangre es roja, pero si la sangre cae en la mesa, por la oxidación de la sangre se hace negra. Pues lo mismo con la regla. El color de la regla depende del tiempo que tarde en recorrer la sangre desde donde se fabrica, que es desde aquí en el interior, hasta que llega a la compresa. Y eso depende de la cantidad de sangre que se produzca, que a su vez depende del día de la regla. ¿Y por qué y cómo se produce la regla? Pues la mayoría de las culturas, de las grandes culturas, consideran la regla como magia, como algo impuro, como algo sucio, como algo que se tiene que limpiar. Y no es así, y no es mágico en absoluto. O sea, la regla no es ni más ni menos, ya lo hemos dicho, que una caída brusca de unos niveles hormonales que estaban destinados a un embarazo, que no se ha producido el embarazo y por lo tanto sobra. ¿Y eso qué hace? Pues producir el caos hormonal de la vuelta atrás. Es esto, ¿vale? Vuelvo a repetir, esto, los picos y luego la bajada hasta ahí. Ese fenómeno cíclico que se produce en la mujer en ausencia de embarazo, y si la mujer está sana y no hay causas externas, eso no es ni más ni menos que días de sangrado, más otros síntomas. Está todo esto muy organizado, porque si no sería un caos continuo, pero a veces se desorganiza, y se desorganiza con bastante frecuencia, y entonces eso se traduce en sangrados de una forma irregular. Normalmente los días de la regla son 4 o 6, hasta 8 puede ser normal. Y aquí he pintado yo, no sé si se verá, el calendario que tenemos todos colgados en la cocina, ¿vale? Resulta que este día, yo lo he empezado el 16 de agosto, pues este día, 16 de agosto, la mujer empieza a sangrar. Bueno, pues entonces este día 16 de agosto es el primer día de la regla, y ahora voy a poner aquí el calendario menstrual, que coincide con el primer día del ciclo menstrual. El primer día del ciclo menstrual es el primer día de la regla. La mujer está sangrando desde el día 1 hasta el día 7, o sea, del día 16 al día 22 de agosto, hace una vida completamente normal y 28 días después, o sea, el día 12 de septiembre, empieza a sangrar otra vez. Entonces, estos días ya no es el día 28 o 29 de este ciclo, sino que es el día 1 o 2 del ciclo siguiente. Porque el ciclo menstrual es el tiempo comprendido entre el primer día de una regla y el primer día de la regla siguiente. Y por cierto, cuando vayan al ginecólogo, no se olviden del calendario, porque es fundamental para que el ginecólogo sepa por dónde va la mujer. Y no hay forma humana de saber en qué fecha del ciclo, excepto el primero. Bueno, haciendo sangre sí que hay forma, pero ni con ecografía, ni con TAC, ni con nada por el estilo. El ciclo menstrual dura 28 más menos 7 días, las hormonas están presentes, y fíjense que esto es un orden que las hormonas ordenan, pero que se desordena con mucha facilidad por las mismas hormonas. ¿Y tan fácil es? Pues mire, sí que es fácil.
Esta señora está cruzando un paso cebra y va o viene de donde ustedes quieran, es igual. Es una mujer que tiene unos ciclos hormonales normales y tiene estas curvas hormonales que son normales. Por ejemplo, está pues este día de aquí. Todo normal. Pero de repente casi le atropella un coche. Y se pega un susto morrocotudo. Y entonces esto manda orden. Y manda orden y entonces lo que hace es soltar un pico de la hormona esta que en vez de estar aquí, está aquí. Y automáticamente todo lo que hay detrás se desbarajusta. ¿Y qué puede pasar? Pues que tenga la regla aquí, o que esté marcando estos días, o que se pase un mes sin tener la regla, etc. Tan fácil como eso. O como subir en un avión cuando se tiene pánico. ¿Vale? Ejemplos de caos hormonales. Regla. Hay mujeres que marcan a mitad de ciclo, 2 o 3 días, eso es completamente normal por la ovulación. Esta mujer tiene la regla, pero le dura 11 días, es una regla, pero no es normal, son demasiados días. Verán ustedes unos cerditos, unas huchas, en la sangre pasa lo mismo que con las huchas. Si fabricamos 5 y gastamos 5,5, nos quedamos pobres y tenemos una anemia, ¿vale? Pues aquí, como se sangra más de lo que toca, pues tiene una anemia. Esta mujer tiene la regla aquí, pero está marcando unos días antes. ¿Este es el primer día de la regla? Pues no, el primer día de la regla es el primer día que empieza a manchar. Es regla, pero no es normal y como mancha más, al final, si no se arregla, acabará en una anemia. Esta mujer lo que le cuesta es finalizar la regla, también es regla, pero no es normal. Y a esta mujer le cuesta arrancar y parar, pues también. Esta mujer tiene este marcado, que hemos dicho que era normal, pero hay días después que está marcando aunque sea un poquito. Y esto tampoco es normal, porque ni tan siquiera es regla, es un sangrado, que no es lo mismo. ¿Vale? Y por lo tanto acabará también con una anemia. Bueno, todo esto, fíjense, les voy a sacar ahora unas diapositivas que van a pasar rapidísimas, ni se molesten en mirar lo que sale, simplemente miren que hay unos rótulos verdes que lo único que están indicando son unas subidas y bajadas de hormonas, llámese las que sean, da lo mismo, que se producen en los 14 primeros días de la regla, a veces con una vida media de 2 o 3 horas o a veces con una vida media de minutos, de 20 o 30 minutos. Sigue los 14 días antes de la regla, subidas y bajadas de hormonas, se produce la ovulación, siguen las subidas y las bajadas de hormonas. Esto es un desfacasí total y absoluto, es una barbaridad. Y todo eso teniendo en cuenta las 4 hormonas que hemos dicho, pero es que además están todas estas. Hay otras hormonas, digamos, de letra pequeña, hay enzimas, hay coenzimas, hay proteínas, y todo eso actúa con con el ciclo menstrual, y por lo tanto es un desbarajuste. En resumidas cuentas, todo esto conlleva unos cambios estructurales y de funcionamiento de los tejidos diana sobre los que actúan las hormonas, con un ritmo horario incluso minutal, que evidentemente que depende de las concentraciones de las hormonas que se producen a lo largo del día. Y como no es muy difícil de comprender, pues evidentemente esto tiene que producir malestar en la mujer. Hay mujeres que no se enteran del asunto, pero lo normal es que se produzca una cierta molestia. Vamos a exagerar, imaginémonos que nos crece la oreja y nos decrece, o la nariz, que nos sube y que nos baja, la mama que sube y que baja. Por el amor de Dios, esto es francamente molesto, puede ser molesto. Y esto pasa en 28 días, y esto pasa en una situación acomodada. Imagínense ustedes viviendas de 50 metros cuadrados con 5 personas en la vivienda, barrios marginales, pobreza, guerra, etcétera, etcétera. Campos de concentración. Aparte del sangrado, los síntomas de la menstruación, bueno, no vamos a entrar en ellos, son conocidos y varían de unas mujeres a otras, pero sí que quiero hacer mención de esto que son, bueno, los mismos síntomas, quizás un poco más, que la mayoría de las mujeres han padecido alguna vez en su vida, que son un poco más, son más exagerados, y que si mezclamos esas molestias con el estrés emocional, pues evidentemente se produce una franca afectación cotidiana de 3 o 4 días antes de la regla. Y algunas mujeres, entre el 5 y 8%, si esos trastornos producen verdadero dolor, se llama
disforia premenstrual que puede ser motivo, y esto ha cambiado la ley ahora, de una alteración grave de la vida cotidiana y una baja laboral transitoria. Busquen esta ilustradora, Cristina Daurà, barcelonesa de 34 años, que expresa, y busquen porque tiene unos grabados muy bonitos, y ha hecho este grabado para expresar lo que ella siente con la regla. Y yo creo que es difícil acertarlo mejor. Es el tsunami emocional que aparece cada mes dentro de mí. No sé cuánto de fuerte será, pero sí voy aprendiendo a convivir con ello. Pues es una definición perfecta de lo que pasa con la regla. En resumidas cuentas, ante esos caos hormonales habituales, o no hay embarazo, hay bajada de hormonas y se produce regla, o si hay embarazo, hormonas a tutiplén, se produce el embarazo y al final, cuando acaba una cosa o la otra, vuelta a empezar. Cuando acaba el embarazo, vuelta a la regla, cuando acaba la regla, a la otra regla o al embarazo. Y así una vez y otra vez y otra vez. Yo creo que es fácil pensar que evidentemente esto es un proceso complicado y que se puede desbarajustar en cualquier momento. No es raro que no hayan entendido mucho porque es muy complicado. Esto es muy complicado. El crear espermatozoides en el hombre no es fácil, pero si comparamos con todo lo que acabamos de pasar, es más simple que el esto de un botijo, ¿vale? Es muy simple, y esto Forges pues también contribuye a ello. En fin, algo bueno también tenemos los hombres, pero no esto, pero en fin. En resumidas cuentas, no se debe minimizar la importancia de ningún sangrado vaginal, lo que no se debe es acongojar a la mujer, pero hay que tenerlo en cuenta. Y si hay un caos de este tipo, hay que consultar al médico, y si hay que consultar al médico, ¿a cuál? ¿Y cuándo hay que consultar al médico? Aquí esto sí que es cosecha propia, esto ya no viene en los libros. Bueno, pues ustedes han visto a los militares en el entierro de la Queen, y han visto que todos iban marcando el paso. Y si alguno se pasa, si alguno se equivoca, da un saltito y enseguida se coge el paso. Esto no. Esto lleva una inercia que necesita entre 2 y 3 meses para volverse a poner de acuerdo. Aquella señora que estaba pasando el paso cebra, pues a lo mejor necesita 2 o 3 meses para ponerse otra vez en marcha. Con sentido común, porque claro, hay veces que tenemos un sangrado importante, por ejemplo, con un aborto espontáneo. Aquí no hay que esperar 3 meses, porque nos estamos jugando la vida. Afortunadamente, estos sangrados es difícil que produzcan una anemia cataclísmica, a no ser que sea un aborto o determinadas medicaciones que esté tomando la mujer o determinadas enfermedades que padezca la mujer. Hay que tener presente siempre que un caos hormonal, en términos médicos, es una hemorragia uterina disfuncional. Si se prolonga en el tiempo, produce una anemia. Y cuando hay una anemia en una mujer premenopáusica, pues hay que pensar, primero que nada, lo más fácil. En medicina se va de lo más fácil a lo más difícil. Y lo más fácil es que haya un trastorno de regla. O al revés, el trastorno de regla, como no se corrija, al final acabará en una anemia. ¿Y qué médico es capaz de solventar este caos? Que también es cosecha propia, esto es criterio mío. Desde luego no vale cualquier bata blanca, ¿vale? Porque un oftalmólogo, un oculista, un otorrino, pues pocas cosas tiene que decir aquí. Bajo mi punto de vista, quien tiene que decirlo, quien tiene que arreglarlo es la persona que ha estudiado ginecología y que sabe hacer un diagnóstico diferencial certero de las causas del sangrado y aplicar los tratamientos. ¿Se puede llamar a un médico? ¿Se puede consultar con un médico? Pues sí. Y yo lo último que haría sería irme a las redes sociales. Esto sería lo último que yo haría, ¿vale? Ante un sangrado anormal, bueno, pues hay que dejar pasar 3 meses. En premenopausia, si tenemos ese sangrado, hay que esperar 2 o 3 meses. Si se resuelve en esos 2 o 3 meses, no pasa nada. Si se repite, hay que consultar al ginecólogo. Si no se resuelve en estos 2 o 3 meses, hay que ir al ginecólogo. En menopausia, y eso lo volveremos a decir el próximo día, en menopausia no hay que esperar. En menopausia hay que consultar al ginecólogo. No hay que saltar corriendo desde donde estemos. No es una urgencia, pero hay que ir al ginecólogo. Sin más preámbulos, sin más zarandajas. O sea, tan sencillo como eso. Sangrar en menopausia no es normal. Y hay que ir al médico.
Y da lo mismo que se sangre poco, mucho o nada. Y da lo mismo que el color sea blanco, rojo o negro. Hay que ir al médico. Según cómo se considere la regla social y políticamente, también tendremos idea de cómo es el estatus de la mujer, o las personas menstruantes, que se dice ahora, el estatus de la mujer en la misma sociedad. Me he saltado, porque no daba tiempo, pueblos que realmente, países que realmente son pobres y que tienen poca cultura, pero fíjense lo que pasa en un país como Japón, que está publicado en el Wall Street Journal en 2011, y ese señor, que es el non plus ultra de los chefs de sushi, dice que, y es verdad, que el gusto cambia continuamente por la regla, por lo tanto la mujer que le cambia el gusto con la regla no puede ser sushi chef. Me imagino que eso lo han cambiado. Y este señor de Noruega, que tampoco estamos hablando de un país tercermundista, en el Daily Mail en 2010 le ponía unas muñequitas, unas muñequeras rojas para controlar a las mujeres y ver el tiempo que tardaban en hacer su aseo personal cuando tenían la regla. Me imagino que también lo habrán cambiado. No se extrañen si ustedes salen a la plaza del ayuntamiento y preguntan y le contestan que la sangre de la regla es una sangre sucia que se tiene que depurar. Hace 5 minutos antes ha pasado por el corazón y por el cerebro. No es ninguna sangre sucia. Datos que son escalofriantes. UNICEF. En India el 23% de las niñas abandonan la educación, en Etiopía el 56% no van a clase durante la menstruación y en África subsahariana el 20%, las niñas pierden el 20% de los días de clase, ni más ni menos que porque no pueden tener acceso a productos sanitarios o porque no pueden tener acceso ni al agua y que no tienen ni la más mínima intimidad para estos días que está con la regla. Esto yo no tenía noticia, lo cacé al vuelo en Apunt, y entonces se ve que hay una iniciativa legislativa popular intentando que los productos menstruales sean sostenibles y gratuitos. Imagínense si una careta del COVID contamina, pues imagínense las compresas, etcétera, etcétera. Y ahora con la copa menstrual, pues parece que se ha mejorado. No tengo datos, es lo que dice esta señora y yo me lo tengo que creer. El 20% de las mujeres valencianas no puede comprar productos sanitarios porque o comen o se compran los productos sanitarios. Y fíjese, países con reducción de IVA son estos. México, el día 1 de enero de este año, vende los productos sanitarios para la regla al 0% de IVA, desde el día 1, y el 22 de agosto, la semana pasada, Escocia los saca a la venta, no, a la distribución, sin costo alguno. El Consejo de Ministros del 17 de mayo de este año modifica la Ley Sexual y Reproductiva del año 2010 y propone que el IVA que los productos sanitarios estén con un IVA reducido al 4%, pero Hacienda dice que no, que los 30 y tantos millones de euros que cuesta eso, de momento no, y entonces se queda con el 10%, excepto Canarias, que tiene el 4%. Y quieren, que no sé si lo han puesto ya, que sea de reparto libre en centros educativos, penitenciarios y en servicios sociales. La Organización Mundial de la Salud dice que si tenemos en cuenta que las mujeres a lo largo de la vida están entre 3 y 8 años menstruando, o sea, si juntas todos los días de la regla, si además produce molestias, si además de eso hay mujeres que evidentemente tienen verdaderas molestias, que no tienen acceso a productos higiénicos, que no tienen ni tan siquiera un sitio donde tener esa higiene menstrual digna, tienen que ser escuchadas, tienen que ser diagnosticadas y no por empatía, sino ni más ni menos que como parte fundamental de los derechos humanos, y me parece muy bien. La misma Organización Mundial de la Salud llama a reconocer y a enmarcar y a dirigir la menstruación no como un proceso de higiene, sino como un proceso de salud. Y da 3 premisas para que se consiga esto. La primera, reconocer y enmarcar la menstruación como un asunto de salud y no de higiene. La segunda, que las personas menstruantes, lo cual me ha llamado la atención, las personas menstruantes que menstruan tengan acceso a información y a educación sobre estos procesos. Y la tercera, que los gobiernos, que los países tengan dinero y tengan ganas de poner en marcha esto. Y yo me pregunto, ¿quién carambita ha considerado la regla como un asunto de higiene? ¿Y desde cuándo?
porque bueno, la ministra nuestra dice que por primera vez se incluye la salud menstrual como un estándar de salud. Y dice que la ley va a producir o a permitir una incapacidad temporal. Y me pregunto yo, con independencia de que en la Facultad de Medicina enseñaran ética, que nunca viene mal recordarlo, a mí me enseñaron que la regla era un problema médico, y como era normal, era fisiológico, y como se alteraba muchas veces, era fisiopatológico, y que se tenía que tratar con higiene, pero no era un proceso de higiene. La señora ministra tendrá que revisar los libros de medicina antiguos. Bueno, estamos acabando ya. Estas hormonas ováricas hemos dicho las que son, y si en un momento determinado perdemos los estrógenos y perdemos la progesterona, pues automáticamente estamos en la charla siguiente, estamos en la menopausia. Evidentemente ya pasamos ahí, y siempre, dos palabras, siempre pilla con el pie cambiado. Siempre pilla con el pie cambiado. La mujer está en la cresta de su ola laboral, social, familiar, está dirigiendo la sociedad, cada una en su estamento, pero está plena, absolutamente plena. Y de repente un día dice, no sé qué me pasa, no sé por dónde vienen los tiros y los demás tampoco saben por dónde van. ¿Pero qué me está pasando? Y de repente, bueno, esto es un caos que evidentemente se le presenta a la mujer, que o bien se estabiliza sola, o bien la mujer empieza a aceptarlo y entonces capea el temporal. Al final se arregla. De repente esta mujer que no sabe por dónde le vienen los tiros, pues una amiga o un amigo de estos que lo saben todo dice, esto va a ser de las hormonas. Y ella toda mona dice, hombre, como de las hormonas, ¿pero qué me estás diciendo? Estoy perfecta, 45 años, 48 años, estoy perfecta. Hasta que se encuentra con otra que sabe más o con otro que sabe más y dice, esto es la menopausia. Y claro, salta, ¿cómo que la menopausia? ¿Yo? ¿Menopausia? Pues mire, sí, la mujer española tiene la media de edad de menopausia a los 52 años. Con todo lo que hemos dicho, es verdad que los caos hormonales marcan la vida de la mujer, tienen un periodo de tranquilidad en la infancia hasta que aparece la primera regla, tiene otro periodo de tranquilidad después de la última regla, cuando se apaciguan las aguas en la menopausia, pero entre medio hay un periodo fértil que es un desbarajuste, un sinvivir total y absoluto. Periodo fértil que por otra parte es muchísimo más potente cuanto más cerca está de la infancia. Hay algunas etnias europeas que tienen los hijos 16, 18 años. 35 años se considera ahora mismo en medicina como una madre añosa, en contra de las perspectivas y de la sociedad, del derrotero de la sociedad. Con 30 años le quedan solo el 12% de los óvulos, con 40 años solo le queda el 3% de los óvulos y con 50 años es el promedio de inicio de la menopausia. Y las cosas son así. ¿Se puede quedar embarazada una mujer de 40? Claro, pero más difícil. Y ya desde la farmacia, y acabamos, en la farmacia las hormonas son las mismas, exactamente las mismas que segrega el cuerpo, pero con formato de medicamento, con distintas proporciones, normalmente con unas dosis mucho más bajas que las que segrega el propio cuerpo, pero con unas mezclas y con unas combinaciones a criterio médico, ¿vale? ¿Y qué hacen esas hormonas de la farmacia? Pues se usan para regular el ciclo menstrual, algunas mejoran el acné de la cara, alivian el síndrome premenstrual, disminuyen el sangrado y por lo tanto mejora la anemia como consecuencia de esas reglas abundantes, pueden reducir y reducen la amenaza de aborto, se pueden utilizar como anticonceptivos y al contrario como inductores de la ovulación. Hay que tener tremendamente claro que ninguna hormona en ninguna presentación protege frente a enfermedades de transmisión sexual, ninguna. Pueden servir para curar enfermedades del ovario o determinados quistes del ovario o determinadas enfermedades del útero. Sirven como medicina de ayuda para tratamiento de algunos cánceres, por ejemplo el de útero, el de mama u otros hormonodependientes, o como antihormonas, que es mucho más conocido en la mama. Pueden prevenir el cáncer de útero y de ovario, aunque no se utilizan para eso, pero sí que es un efecto secundario de un uso muy prolongado, o sea, el uso muy prolongado de anticonceptivos puede prevenir la incidencia de cáncer de útero y de ovario.
es un tratamiento, digamos, básico de la menopausia. Hay que tener en cuenta que cuando se está tomando medicación hormonal, la pérdida de una sola dosis puede dificultar por completo el resultado, y aunque no se necesita receta, sobre todo en los anticonceptivos y con mujeres jóvenes, desde luego es aconsejable la vigilancia médica. Marilyn dijo a un amigo: tú y yo podríamos tener un hijo y saldría con nuestra belleza y con tu inteligencia. Bueno, pues eso se lo dijo ni más ni menos que Albert Einstein. Y Albert Einstein, que dicen que eran más que amigos, le contesta: a lo mejor sale con mi belleza y con tu inteligencia. Albert Einstein se estaba adelantando al tiempo, porque 4 o 5 años después se demostró que el coeficiente intelectual de Marilyn era 5 puntos superior al de Einstein. Esta señora, que fue en su momento, en los años 40, 50, 60, punto de referencia, la semana pasada lo fue también en el Festival de Cine de Venecia, y la semana que viene se inaugurará o se estrenará la película sobre su vida, Blonde. Por lo tanto, con todo lo que hemos dicho, y porque además es muchísimo más inteligente que yo, pues considero que no ha sido mal el escoger esta frase. Este es un texto de los poemas de Javier: no te cortes las garras, no desplumes tus alas, no hagas que la diosa muera y resucite una chábana, no amaestres a la fiera ni purifiques al aguarro, no apagues tu fuego, etcétera. Lo tienen ahí. Merece la pena seguir los escritos de Javier. Yo siempre he considerado a la mujer como una fuente de vida, como madre, como esposa y como abuela, como compañera, como amiga, como heroína, como trabajadora, como intelectual, como víctima. Una sería un desastre, todas las que hay, es deleznable completamente. A veces ignorada, con techo o sin techo de cristal, pero siempre valiosa y generosa. Y he pretendido demostrar la sensibilidad suficiente para que lo que yo haya dicho haya constituido como una obra de adhesión y de profundo respeto a la mujer. A la que me dio la vida, fíjate, y a la que comparte la vida conmigo desde sexto de medicina. Gracias a ustedes por su presencia. Y estos son los...